Vamos a... Cuando me digas activo esto. ¿Eh? Cuando me digas activo esto. Sí, ahora, no, en cuanto ya te empieces a hablar. No, pero yo tengo el mío, tengo mi PowerPoint. Bien, antes de la clausura del Congreso, vamos a escuchar a Jaime Olmedo, que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Bolonia. Jaime es uno de esos que se llaman bolonios, ¿eh? Luego el nombre de Bolonia ya no nos hace tanta gracia por otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, por otras cosas menos diríamos, dignas de alabanza. Jaime Olmedo es profesor en la Universidad Complutense. Está allí, además, implicado en varios proyectos de investigación con diferentes investigadores que han trabajado pues distintos temas que a él le interesan. Por ejemplo, Fernando de Rojas es uno, porque Jaime Morales también es de Talavera de la Reina. Como ven, Talavera de la Reina da para mucho, ¿no? Tiene muchos escritores y mucha gente importante. Santa Teresa también es otro de los temas por el que últimamente se interesa. Ha coeditado, por ejemplo, un volumen titulado Santa Teresa o la llama permanente, con Esther Borrego, que es ahora nuestra directora de departamento. Ha trabajado temas como el de la poesía y la religión, el humanismo, la retórica, el Quijote. Y además Jaime Olmedo trabaja en la Real Academia de la Historia, es académico correspondiente, pero su labor allí, su labor esencial, es la de ser el director técnico de una de las obras que yo diría de las que más nos podemos enorgullecer en España, en general la cultura, que es el Diccionario Biográfico Español. Si no he contado mal, 50 volúmenes ya, ¿no? 50 volúmenes. Esta historia, que por un artículo o dos que fueron polémicos, pues de repente empezaron a caer dardos sobre lo que pasa siempre, ¿no?, en nuestra querida España, madrastra más que madre, como diría Fernando Arrabal. Y lo que digo, este opus magnum, ¿verdad?, que nos debía pues ser un motivo de orgullo, pues ha tenido esta polémica. Pero yo quisiera destacar la labor que allí ha llevado a cabo, primero bajo la dirección del que fue director de la Real Academia, ¿no?, Gonzalo Anes, figura recordada. Y bueno, Jaime Olmedo, por eso, es una persona que conoce muy bien la poesía, él mismo también es poeta, e hizo hace años un trabajo admirable, que yo lo leí, una memoria de licenciatura sobre la poesía y la obra de Rafael Morales. Su conferencia se titula Yo fui quedando en mis palabras, que es un verso del libro que ya se ha citado aquí varias veces de Rafael Morales, Prado de Serpientes. Cuando quiera. Muchas gracias, querido Javier. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Es para mí un verdadero honor hablar en el día de hoy, en la clausura de estas jornadas de homenaje a nuestro querido Rafael Morales, en el centenario de su nacimiento. Pero tengo, sin embargo, la sensación de ocupar un espacio que no me pertenece, en el sentido en que no puedo dejar de acordarme hoy de nuestro querido Pepe Paulino, compañero de nuestro departamento, director de nuestro departamento y autor del prólogo, la introducción y la edición definitiva de la obra poética completa de Rafael Morales, con un prólogo, como digo, en el que trata con extensión y con profundidad todos los aspectos de su poesía. Por eso a él, a Pepe Paulino, quiero recordarlo hoy en este espacio, que es un espacio muy querido para mí desde mi época de estudiante, en la que venía aquí a la Fundación Universitaria Española a escuchar a los grandes maestros del departamento, como Nicasio, como Amancio, como Díez Borque, como Emilio Palacios, como el propio Javier Huerta,
a quien escuché aquí, recuerdo, un curso completo sobre teatro breve y que por esas generosidades de la vida me ha invitado a estar esta tarde aquí clausurando estas jornadas. También, gracias a otra generosa invitación, pude participar, siendo aún estudiante, en el homenaje que la Facultad de Filología otorgó a Rafael Morales con motivo del cincuentenario de la publicación de los poemas del Toro y en concreto y en consecuencia también de la colección Adonais de poesía. Recuerdo que en enero del año 1994, el 20 de enero en concreto, yo pronunciaba una conferencia en una mesa presidida por el propio Rafael, nada menos que en el Paraninfo de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Nunca hubiera podido imaginar un comienzo mejor para mi trayectoria académica. Bueno, pues un año después, aquellos textos se publicaron en un volumen de homenaje en el que participaba Javier con un trabajo profundísimo sobre los lirodramas y otros profesores del departamento, y aquella fue mi primera publicación académica, y para mí es todo un timbre de honor el hecho de que siempre a mis comienzos académicos y universitarios vaya unido el nombre de Rafael Morales como el destinatario de mi primer trabajo académico. Y recuerdo que en aquel trabajo de juventud yo coloqué, antecediendo a mis páginas, una cita de la República Literaria de Saavedra Fajardo. Encontré unas palabras en ese texto de 1655 que siempre pensé que estaban escritas para Rafael Morales. Si me permiten, les leo la cita. Dice Saavedra Fajardo, dice: en esta y otras ocasiones noté que los doctos y más señalados de aquella república literaria eran humildes, modestos y callados, y que al contrario los ignorantes eran atrevidos, insolentes y locuaces, ¿no? Pues si la humildad, como dice Santa Teresa en las Moradas, es andar en verdad, así en verdad anduvo Rafael toda su vida, ¿no? Como muchos de vosotros, conocí a Rafael, quise a Rafael, pues era imposible conocerlo y no quererlo en el instante siguiente. Nos unía la poesía, la literatura, la Facultad de Filología y siempre al fondo nuestra Talavera. He vuelto a repasar sus cartas, las cartas que nos cruzamos durante más de una década, las he vuelto a repasar para esta conferencia y me ha impresionado comprobar que las últimas líneas de la última carta que me envió están precisamente dedicadas o referidas a Talavera. ¿Sí? Esto me pasó. Es que yo desde aquí no lo veo. Espera. Ahora. Sí, he visto que también ha pasado antes. Muy bien. Aquí vemos las líneas esas a las que me refería de su última carta. Y dice: ahora me gustaría estar paseando por los jardines del Prado. Estarán bellísimos con la primavera y la cerámica, ¿no? Bueno, pues era Rafael una de esas personas buenas con las que merece la pena vivir la vida. Lo supimos siempre cuando estaba entre nosotros y lo sabemos más ahora, pues como escribió La Rochefoucauld, es precisamente en la ausencia cuando verdaderamente medimos nuestros sentimientos. De Rafael Morales nos queda su inmensa obra que, gracias a la iniciativa de Javier y de la Fundación Universitaria Española, también coorganizada por la Facultad de Filología, como digo, gracias a Javier se ha recorrido la obra de Rafael durante estas 3 últimas jornadas en un acto de justicia literaria, ¿no? Y como digo, de Rafael nos queda su inmensa obra y nos queda el recuerdo de su carácter, de esa triple cortesía en el sentido en que definió Bergson, ¿no? Una cortesía de los modales, ese arte de testimoniar a cada uno la estima y la consideración a las que tiene derechos, también una cortesía del espíritu, esa libertad de la inteligencia que desvincula siempre la acción del interés, y finalmente la más alta cortesía, la cortesía del corazón, es decir, esa gran bondad natural que anida en el hondón del alma, ¿no? Pues esas 3 cortesías, como digo, distinguían a Rafael. Como se ha dicho durante todos estos días, la poesía de Rafael Morales representa uno de los conjuntos más sólidos de la literatura española contemporánea. La suya es una de las líricas más originales y también más personales de toda la poesía española actual. Rafael Morales siempre sostuvo que la poesía es un estricto fenómeno expresivo y que la belleza no puede existir fuera del poema. En efecto, si la poesía no comienza en la realidad externa al poeta, pues no hay una realidad poética per se, ni tampoco una realidad que por sí misma no lo sea. Rafael Morales decía que la poesía no es nunca la cosa cantada, sino la palabra que la canta.
Pero lo poético en la obra de Rafael Morales no se reduce al mero texto, que sí es un puro fenómeno expresivo, sino que se amplía y amplía su dimensión cuando se lo considera dentro de algo más amplio como es el hecho poético en su conjunto. Es decir, en el caso de Rafael Morales, la belleza preexiste en el poeta, esto es, en su mirada, en su sentir, en su percepción amorosa de las cosas, y así el poema, cada poema de Rafael Morales es la expresión textual de una belleza configurada ya previamente en el poeta. En una de sus primeras poéticas, que además aparecen en el libro Totalmente loable de Javier Domingo, en una de esas primeras poéticas del año 53, afirma Rafael Morales: mi obra responde a lo que yo llamaría el arte por el sentimiento. Pues fíjense, medio siglo después, en su última poética, en el año 2002, daba ejemplo de coherencia literaria al afirmar que si autoanalizo el proceso creador de mis poemas, decía, creo que la raíz más genuina hay que buscarla en una base afectiva, en un impulso del sentimiento. Por lo tanto, más de medio siglo y apelando siempre al sentimiento como motor inicial de su poesía. Es el autor, por lo tanto, quien con su mirada convierte en materia poética una realidad por la activación de lo que Simon Leys denominó la belleza moral, esa belleza que lucha contra el mal gusto, que lucha contra la maldad y cuyo esplendor parece tener el don de exasperar a quienes tienen la necesidad de rebajarlo todo a nuestro miserable nivel, uno de los rasgos más desoladores de la naturaleza humana. Bueno, pues el proceso constitutivo del texto literario en Rafael Morales obedece inicialmente a un impulso indiferenciadamente sentimental. Esa mirada amorosa, como digo, a lo despreciado, a lo humilde, es el motor primero de la poesía de Rafael Morales. Luego, esa conmoción, ese sacudimiento del alma, se traduce en el poema que no puede explicarse plenamente sin ese estremecimiento previo. Un análisis estrictamente formal o inmanente de la poesía de Rafael Morales revelaría su insuficiencia. Solo una estilística de la forma interior puede revelar ese trayecto que se recorre desde lo ético sentimental hacia la forma exterior. Así la poesía sería el proceso y el poema sería el efecto, el resultado, y no hay belleza en el efecto si no hay amor en el proceso. Es decir, no hay belleza sin amor, o por decirlo de otra manera, toda belleza es un acto de amor. Bueno, pues Ezio Raimondi, uno de mis maestros en Bolonia, defendía que la obra siempre equivale por metonimia al autor. Yo creo que en poetas como Rafael Morales la obra equivale no por metonimia, sino por metáfora al autor, es decir, por traslación al autor, ya que la equivalencia entre el autor y la obra, en este caso, se basa en un principio de semejanza o de identidad y no por contigüidad, como corresponde a los tropos de la serie metonímica, ¿no? Bueno, en el caso de Rafael Morales, por lo tanto, y esta es una de las ideas que quiero recorrer en esta intervención final, no puede separarse al poeta del hombre. Soy, señor mío, afirmaba Miguel de Unamuno en un texto, de los que no aciertan a separar al hombre del escritor, ni su manera de ser y de vivir de su manera de producirse al público. Según Menéndez Pidal, y aquí se ha apelado a las raíces barrocas de Rafael Morales, Lope de Vega no concebía la poesía sino en una cálida confusión con la vida que lo rodeaba. Así sucede en Rafael Morales, desarrolló toda su trayectoria poética en esa cálida confusión con la realidad circundante en la que fue dejando enzarzada su humanidad entre sus versos. Por eso yo he querido titular la conferencia de hoy Yo fui quedando en mis palabras, ese verso de Prado de Serpiente, porque en efecto en la obra de Rafael Morales está él mismo, sin que se pueda ni se deba separar al hombre del poeta. Todo es vida, escribió él, todo es la vida del poeta. Aspiro a que las dos vertientes, decía, vida y arte, se unan en una única cumbre, ¿no? Y como afirmó su querido y admirado Vicente Aleixandre, que se ha mencionado aquí en las intervenciones anteriores, como afirma Vicente Aleixandre en su discurso de ingreso en la Real Academia Española en el año 50, dice Vicente Aleixandre, el poeta es el hombre, y todo intento de separar al hombre del poeta ha resultado siempre fallido, pues que del poeta, en último término, acaso no se pueda ciertamente decir con verdad que debiera ser obvia, sino que es el hombre que además de ser hombre fuera poeta. Por eso creo que es un acierto el haber titulado estas jornadas con ese título también de la antología de 1999, Por aquí pasó un hombre, ¿no? Porque fue realmente, como digo, esa dimensión no solamente literaria, sino también humana, la que hoy evocamos, ¿no? Como en aquel mapa borgiano en el que aquel laberinto de líneas, ¿no?, trazaba al final el rostro de su autor, así también la poesía de Rafael Morales nos va trazando la cartografía
de su alma. En efecto, en el caso de un artista, de un escritor, de un intelectual, la importancia de su vida es suma, ¿no? Es él el que construye todo un artificio basado en un ser humano que acarrea, se quiera o no, todo un mundo de vivencias, todo un mundo de intenciones. El propio Rafael Morales aseguraba que la vida es transcurso, decía, tiempo elaborado de aconteceres, y si el poeta va reflejando la suya día a día, poema a poema, ¿no? Por eso la autenticidad en la obra de Rafael Morales viene dada también por esa transitividad entre el autor y el hombre, por ese traslucir necesario y auténtico de la vida del autor en su propia obra, ¿no? Precisamente esa transitividad, como digo, entre el hombre y el poeta, entre esos dos planos, es la que instituye y es la que asienta el estilo de un artista. El estilo de un artista, dice Azorín, es la resultante fatal de una sensibilidad. Por eso la estética, todos nuestros estudios, desde un punto de vista también filológico, han de interpretar el arte no solo para comprender el arte, sino también para comprender el mundo. Y han de interpretar al artista no solo para comprender al artista, sino también para comprender al hombre, ¿no? Sin vida, el poema queda reducido a un artefacto artificioso, y como el propio Rafael Morales escribió en La aventura de ser, ese libro que se ha editado por Pablo Rojas y por Ignacio Monar, dice en La aventura de ser: la vida potencia el aspecto humano del poema y lo salva de quedar reducido a una pura abstracción estética, ¿no? Bien, pues en un texto titulado precisamente El escritor y el hombre, Miguel de Unamuno dice que el poeta debe tener el pelo corto y el alma larga. Con la metonimia del pelo corto se refiere Miguel de Unamuno a una concepción literaria alejada, como fue en el caso de Rafael Morales, de apariencias calculadamente bohemias, de ese hombrearse, ¿no?, de romántico atormentado, esa concepción contraria por completo al entendimiento impostado, lúdico o intrascendente de la poesía, ¿no? Y por su parte, esa sinécdoque del alma larga, a lo que se refiere es precisamente a esa hondura espiritual, a esa dimensión vital del arte frente a quienes defienden una poesía puramente sensual, esteticista y deshumanizada, ¿no? Un alma larga, por tanto, la de Rafael Morales, para detraer la creación poética del ámbito de lo innecesario, en que parece haber caído en algunos años precisamente por su neutralidad emotiva, por su trivialidad lúdica o muchas veces por su dejación moral o social. En este sentido, Rafael Morales es un poeta de pelo muy corto y alma muy larga, pues tiene su poesía, como afirmaba Pepe Paulino, un fondo emocional formado por un vitalismo espontáneo y natural, un vitalismo gozoso de contemplar la realidad en su belleza ofrecida, de sentir el amor en su entrañada humanidad y por una atención compasiva siempre que mira al fracaso humano, que mira al deterioro de la fuerza o de la belleza, al fin y al cabo el deterioro de la caducidad inevitable, ¿no? Para mí, explica Alexandre, el resultado más feliz de la poesía no es la belleza, sino la emoción. Y toda esa emoción humana está en Rafael Morales junto a otra emoción, que es la emoción poética, porque después, inmediatamente después de todo lo que he dicho, conviene afirmar que la poesía de Rafael Morales siempre ha logrado un sólido equilibrio entre fondo y forma. Es decir, ese es el otro pilar que sustenta la obra poética de Rafael Morales, es esa búsqueda constante de la perfección del verso, de la exactitud del ritmo y de la armonía. Desde muy temprano, Rafael Morales define su ideal poético como un ideal no garcilasista. Dice ya que mis más viejas raíces se hallan en nuestro siglo XVII. Hablando de sus maestros, dice que sus maestros más efectivos son Lope, Góngora, Quevedo, Pedro Espinosa y Alexandre. Sin embargo, dice, procuro parecerme a ellos todo lo menos posible. Él define su ideal poético en una frase que se ha repetido en estas jornadas y en la que quiero insistir, ¿no? Sentir con la ternura de Lope, pensar con la tensión honda y dramática de Quevedo y decir con la hermosura deslumbrante de Góngora, mis tres grandes maestros del barroco. En las palabras preliminares a sus poesías completas explica Rafael los tres pilares de su poesía: la búsqueda de la belleza expresiva, que afecta al aspecto formal, la atracción de la realidad del mundo, que afecta a los temas, y el amor, que afecta al contenido esencial, al sentido más profundo y universal de toda ella. Bueno, pues la trayectoria poética de Rafael Morales, y voy a hacer ahora una especie de corolario, de resumen de lo que se ha venido diciendo en estas jornadas. No aportaré, no puedo hacerlo nada distinto ni nada nuevo, pero es verdad que es una trayectoria poética señalizada por 9 poemarios, por 9 libros a lo largo de 60 años, entre el año 1943 y el año 2003, y que es una trayectoria que sostiene toda una cohesión poética y una coherencia intencional basadas en el equilibrio, como él mismo escribió, entre, por un lado,
lo entrañablemente humano y por otro lado en lo expresivamente bello, ¿no? El 20 de abril del año 43, según el colofón de los poemas del Toro, un jovencísimo Morales inauguraba la que es sin duda la más prestigiosa colección de poesía que existe en nuestro país, la colección Adonais, hoy de Ediciones Rial, en aquellos años bajo el sello de la editorial Hispánica, fundada por Juan Guerrero Ruiz, aquel cónsul general de la poesía que decía Lorca, ¿no? Algunos de esos poemas del Toro, como se ha venido diciendo en estos días previos, ya eran conocidas por una publicación parcial en la revista Escorial y también por un par de lecturas poéticas en el Ateneo de Madrid y en la propia Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y fue José Luis Cano, que quería abrir un cauce de publicación para jóvenes poetas, de acuerdo con Juan Guerrero, quien ofrecía a Morales iniciar con aquellos sonetos la colección de poesía española que a la postre se convertiría en repertorio obligado de estudio y de referencia. Con ese libro, un libro nuevo en el hondo sentido, escribió Vicente Aleixandre, Rafael Morales no solo abre una de las vías de tendencia rehumanizadora de la posguerra, sino que es a la vez un eslabón fundamental con una de las líneas de cambio de la preguerra de los años 30, una línea de cambio iniciada por libros como La voz a ti de vida de Salinas en el año 33, por La destrucción o el amor de Aleixandre en el año 35, revistas como Eco de Rafael Vázquez Zamora o Caballo verde para la poesía del año 35 de Neruda. Todas estas publicaciones son muestras reactivas contra esa deshumanización de Ortega o lo que Guillermo de Torre llamaba la desrealización, con algún matiz, ¿no? Bueno, pues además de enlazar con esas precedencias y también con la voz fraternal de Miguel Hernández en su caso, en una función de enlace imprescindible, Rafael Morales se anticipa en un año a obras emblemáticas como Los hijos de la ira de Dámaso Alonso o La sombra del paraíso de Vicente Aleixandre, o incluso a la aparición de revistas como Espadaña en León o Proel en Santander, todo ello en 1944, como digo, un año después de los poemas del Toro. Efectivamente, los poemas del Toro tienen el mérito de haber precedido en humanidad dentro de la poesía española de la inmediata posguerra. La virtud de Morales, además, se evalúa más cuando tenemos en cuenta que esto supuso un voluntario alejamiento o distanciamiento de la juventud creadora que por ese momento estaba escribiendo en la revista Garcilaso, creada ese mismo año 43, una poesía desde un frío formalismo neorrenacentista. Fue, por lo tanto, a juicio de Vicente Aleixandre, una figura clave, como digo, y uno de los primeros libros en verdad decisivos en aquellos años de la posguerra. De esta forma, ese primer poemario de Rafael Morales participa de la restauración formal y de la poesía fundada en el sentimiento existencialista. De nuevo, como digo, los dos pilares de la poética moraliana. A aquellos poemas táuricos, que no taurinos, como también se ha matizado en una de las sesiones anteriores, eran, me escribe en una carta del 8 de abril del año 92, el símbolo del país sangrante, del hombre de España, víctima de la guerra. No había política, me escribía en la carta, eso no, pero sí había una protesta profunda que se evidenciaba en mi ternura y compasión ante el drama táurico, ante la desolación y ante la muerte, ¿no? Y aquí tenemos el primer poema del libro, que leyó también Javier el día de su intervención y que vamos a intentar escuchar hoy en la propia palabra de Rafael. Es la noble cabeza negra pena que en dos furias se encuentra rematada, donde suena un rumor de sangre irada y hay un oscuro llanto que no suena. En su piel poderosa se serena su tormentosa fuerza enamorada, que en los amantes huesos va encerrada para tronar volando por la arena. Encerrada en la sorda calavera, la tempestad se agita enfebrecida, esa pasión que al músculo lo altera. Es una ala tenaz y enardecida, es una ansia cercada, prisionera, por las astas buscando la salida. Bueno, es un soneto redondo, ¿no? Bueno, pocos años después, su estancia en Coimbra, becado por el gobierno de Portugal, le da ocasión para realizar la primera traducción al castellano de poemas de Fernando Pessoa, que aparecieron publicados en una página doble del semanario El Español, ¿no?
Su segundo libro, El corazón y la tierra, del año 46, es un poemario en el que está presente un sentimiento de vulnerabilidad. Aquel libro, me escribía en otra carta, dice, fue un zurrón de pobre, dice, pues aproveché de todo lo que tenía para él, ¿no? Fue definido por José Luis Cano como un libro neorromántico por esa plenitud sentimental y por su vigor expresivo, del que es muestra magistral el ya consagrado soneto a un esqueleto de muchacha. En esta frente, Dios, en esta frente, hubo un clamor de sangre rumorosa, y aquí en esta oquedad se abrió la rosa de una fugaz mejilla adolescente. Aquí el pecho sutil dio su naciente, gracia de flor incierta y venturosa, y aquí surgió la mano, deliciosa primicia de este brazo inexistente. Aquí el cuello de garza sostenía la alada soledad de la cabeza, y aquí el cabello ondoso se vertía, y aquí en redonda y cálida pereza el cauce de la pierna se extendía para hallar por el pie la ligereza. Pues como afirmó Dámaso Alonso 2 años más tarde, en el año 48, casi evocando el título de Rafael, nada aborrezco más, decía Dámaso, que el estéril esteticismo en que se ha debatido desde hace medio siglo el arte contemporáneo. Hoy es solo el corazón del hombre lo que me interesa expresar con mi dolor o con mi esperanza, el anhelo o la angustia del eterno corazón del hombre. Los dos siguientes libros participan de un realismo testimonial que corresponde a una sociedad herida o convaleciente a través de unas determinadas estampas. En el primero de ellos estamos viendo la cubierta, Los desterrados, del año 47, fue su tercera entrega poética, se ha mencionado anteriormente. De una manera más significativa defiende las cosas desagradables e incluso antipoéticas, tal y como Pablo Neruda había propuesto, ¿no? Con una fuerte impronta del barroco, con una gran tensión emocional, un desgarro vital y un neorromanticismo, se desarrollan estos libros de un fuerte corte existencial, y la mirada del poeta se ciñe al dolor ajeno, al exilio interior de los desamparados, ¿no? Desde la nota previa de Los desamparados, Morales quiso desmarcarse de las únicas corrientes admitidas en la lírica del momento, de aires renacentistas vinculadas a la revista Garcilaso. Ahí, en esa nota preliminar, Morales exhorta a encontrar la poesía en todas partes, dice, entre los lodazales, en las hierbas de la primavera que se pudrieron en los ojos de los ahorcados o en las manos sucias de los trabajadores, lo cual supone y supuso un verdadero giro sustancial en la poesía del momento y la apertura de una nueva vía en la que lo despreciado, lo insignificante, adquiría categoría poética a través de su humana contemplación y a través de su belleza expresiva. Morales quiso fijar lo inmediato y lo insignificante, que es a la vez frágil, caedizo y fugaz. De ese modo, Rafael encuentra, ¿no?, un paso viable entre la poesía neoformalista del grupo garcilasista y la amenaza del prosaísmo, esa poesía del puro grito de desgarro y de posguerra que a él no le complacía. Los idiotas son carne de la nada, de nadie. Son soledades vivas de ciertos corazones y llevan en su alma silencio, sombra y aire. Ay, los idiotas llevan el cuerpo de la pena, los idiotas arrastran como niebla su carne, un dolor en su cuerpo que ni siquiera duele, su corazón un nido donde nunca hubo nave, y sus ojos que miran torpemente las flores, son dos pájaros muertos de tristeza en el aire. Bueno, pues tras ser incluido en la antología consultada de la joven poesía española por Ribes en el año 52, además fue incluido, fíjense la nómina, junto a Busoño, Celaya, Victoriano Kremer, Vicente Gaos, Pepe Hierro, Eugenio de Nora, Blas de Otero y José María Valverde, Morales publica en el año 53 su canción sobre el asfalto, perdón, en el año 54, donde, ahondando en esa línea trazada, lo insignificante, lo desamparado, lo mínimo, toman perfil y afrentan al olvido. Canción sobre el asfalto fue Premio Nacional de Poesía en ese mismo año de 1954 y supone, como digo, una valoración temática de lo humilde, de lo despreciado. Hay en este libro tres modos de ser. Todas las cosas que aparecen o bien son lo que fue y ya no es, o bien lo que es, pero lo es artificial y falsamente, o bien lo que aspira a ser y aún no es, y quizás, tal vez, nunca sea o nunca llegue a plenitud.
En Canción sobre el asfalto, lo sufriente, el llanto del humilde y lo olvidado, ese endecasílabo final del cántico doloroso al cubo de la basura, es rescatado mediante el desvelamiento de la belleza y dignidad en una poesía de amplitud temática, una poesía mucho más compasiva que reprobatoria, una poesía mucho más solidaria que la social entonces en ciernes y que quedaría perfectamente consolidada al año siguiente con Pido y la paz y la palabra de Otero en el 55, Los cantos iberos de Celaya en ese mismo año. Los versos de Rafael Morales son, como escribe Kay Hamburger, enunciados de realidad. Vamos a ir. Tu curva humilde, forma silenciosa, le pone un triste anillo a la basura. En ti se hizo redonda la ternura, se hizo redonda, suave y dolorosa. Cada cosa que encierras, cada cosa, tu esplendor, acaso hasta hermosura. Aquí de una naranja se aventura la herida piel silente y penumbrosa. Aquí de una manzana verde y fría, un resto llora zumo delicado entre un polvo que nubla su agonía. Oh viejo cubo sucio y resignado, desde tu corazón la pena envía el llanto del humilde y lo olvidado. Y otro de los poemas más impresionantes del libro es esta cancioncilla de amor a mis zapatos. Los zapatos en que espero el tiempo de mi partida tienden dos alas de cuero para sostener mi vida. Bajo la suela delgada siento la tierra que espera, entre la vida y la nada, que delgada es la frontera. Es decir, no es tanto que lo feo entre en la poesía de Rafael Morales, cuanto que su poesía entra en el mundo para embellecerlo. No hay un verso de todo este libro, y yo diría que de su obra completa, que no suponga una reacción emocional del yo ante lo contemplado. Según Eugenio Dors, el genio, decía él, está hecho mitad por mitad de énfasis barroco y de crudo realismo. Bueno, pues esta poesía de Rafael Morales participa plenamente de esa genialidad, pues junto a la emoción humanizada, junto a la humana proximidad de su Canción sobre el asfalto, pone en acto ese ideal poético que ya hemos escuchado, de sentir con la ternura de Lope, pensar con la tensión honda y dramática de Quevedo y decir con la belleza deslumbrante de Góngora. Y en Canción sobre el asfalto, Morales reitera y ratifica ese concepto suyo de la poesía a lo largo de esta etapa, ¿no? Que de cualquier motivo cabe en el poema siempre que la expresión cumpla con la debida existencia y exigencia del arte, ¿no? Bueno, pues entre 1962 y 1971 la creatividad de Rafael Morales se anticipó también a otro rasgo que fue al de la experimentación, que será desde Mensaje del Tetrarca en el 63 o Guiar del Mar en el 66 de Jim Ferré, el signo de los nuevos tiempos a partir de esa década, ¿no? Opuestos, por supuesto, al culturalismo novísimo, surgen los lirodramas, este género, esta invención genérica que muestra, según el propio poeta, la acción tratada líricamente en largos poemas polimétricos con los que Morales contribuye a eso que Javier Huerta llama la gozosa confusión de géneros de la literatura contemporánea, ¿no? Morales actualiza la tradición de los romances líricos, de las fábulas del siglo de oro, de la alegoría simbólica del libro romántico, como, sobre todo con Espronceda y con El Diablo Mundo como principal referente. Y en ambos libros, aquí estamos viendo la cubierta de La máscara y los dientes y de La rueda y el viento, la vida humana se muestra en su fragilidad, se muestra en la monótona reiteración de su existencia, evidenciando una vez más y desde esta nueva fórmula lírica el compromiso de Rafael Morales con el hombre sufriente. La máscara y los dientes del año 62 quería ser una alegoría de la vida humana, una alegoría del hombre y su fragilidad dentro de un mundo falso, lo que será obsesión y leitmotiv de sus libros de senectud, como luego veremos, y en este largo poema se muestra al sujeto, el hombre, en un espacio, la ciudad y en un tiempo, un día normal, pero también se muestra el decurso completo de la vida, se muestra la visión de la vida humana que se inicia con el despertar, en el amanecer y que concluye con el sueño nocturno.
La rueda y el viento, el segundo de estos poemarios, de estos lidodramas, intenta resucitar el poema épico lírico del romanticismo, y ahí la rueda es el emblema universal del cambio y de la fijación, es decir, de la repetición, las estaciones del año, el ciclo de la vida y la muerte, pero también la rueda es símbolo, como digo, de esa vida humana, de esa vida urbana con sus procesos repetidos y monótonos, y finalmente de esa técnica que domina con su mecánica la existencia humana. En estos libros hay, como atinó Javier Huerta a definirlo, poesía moral, tal vez cívica, ¿no? Es decir, reiteración y confirmación de la existencia de un sentido solidario como exigencia ética ineludible en toda su poesía, comprometida siempre con los más débiles. Bueno, pues a partir de este momento, la poesía de Rafael Morales entra en una etapa caracterizada desde un punto de vista constructivo por un poema tendente hacia formas menos tradicionales, y desde la materia por una intimidad reflexiva y una abstracción inclinada en ocasiones a la metapoética de la palabra configuradora. Prado de Serpientes, en el año 1982, ejerce de perfecta articulación entre estos dos grandes momentos de la poesía de Rafael Morales, pues supone una confirmación de toda la poesía anterior, al tiempo que ahonda en los conceptos de solidaridad y ética. A su vez, desde un punto de vista formal, los poemas se abrevian, el lenguaje se aligera, se recurre de una manera más constante al verso libre, de modo preferente como molde para poemas que acogen sobre todo reflexiones intimistas. En este libro se produce el acercamiento otra vez a la realidad cotidiana, por lo que la poesía habla de experiencias que tienen su fundamento en la realidad biográfica del autor, y desde un punto de vista formal, como digo, se produce la vuelta al poema breve, al poema aligerado en su lenguaje, gracias a recursos sistemáticos, sobre todo del verso libre y sin rima, y la poesía alcanza así un grado superior de intimismo reflexivo. Sin embargo, no desaparece, como digo, la realidad presente, observada con el amor y el cuidado de su sensibilidad habitual. Se puede, por tanto, trazar una línea divisoria en 1982 con la publicación de este libro, Prado de Serpientes, que fue incluido en su obra poética, momento a partir del cual, como digo, desde un punto de vista constructivo, lo vamos a ver en los libros que sucederán ahora, el poema va hacia formas más libres y espontáneas, y la materia se somete a una abstracción figurativa sin que ese experimentalismo cambie el estilo ni el rigor descriptivo de su lenguaje, como vamos a ver en este poema Presencia, en homenaje a Vicente Aleixandre. Sobre la mesa habitan frágiles criaturas, diminutos refugios, íntimas patrias del ayer efímero. Son la crónica terca, las alas sensitivas de la tenaz memoria. La luz las resucita en la mañana, enciende en sus aristas y en sus planos doradas floraciones de la melancolía. Aquí estuvo una mano, una ilusión, una mirada que cayó en la sombra, pero ellas aún fulguran en el presente puro que el tiempo infatigable no destruye. Bien, pues este nuevo tiempo que se inaugura con Prado de Serpientes, este nuevo proceso, se va a ampliar y se va a desarrollar en sus dos últimos libros, Entre tantos adioses, y va a culminar con su obra final, Poemas de la luz y la palabra, donde, sin descuidar toda esa resonancia afectiva de la experiencia y la memoria, siempre presentes en Rafael Morales, la palabra se asienta como centro de una poesía esencial y depurada que por vez primera en su trayectoria se vierte de manera preponderante sobre sí misma, junto a la nostalgia afectiva de todo lo que se va perdiendo en la vuelta del camino de la vida, personas, lugares, recuerdos. Rafael Morales desnuda su verso hasta alcanzar una forma precisa, una forma decantada, logrando, como dice Borges en el prólogo a El otro el mismo, no la sencillez que no es nada, sino una modesta y secreta complejidad. Bien, pues Entre tantos adioses fue Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla en el año 93, establece tres conceptos básicos: la poesía como memoria, la poesía como testimonio y la poesía como comunicación. Según él, era un libro de melancolías, es el libro más extenso de Rafael, quizás el más complejo también en su ordenación y el más sutil en la calidad de sus emociones.
La palabra en este libro es sentimiento y es verdad. Son dos términos estos, sentimiento y verdad, que definen muy bien, en mi opinión, la trayectoria poética de Rafael Morales. Si hasta ese momento fue la mirada directa y detenida sobre las cosas, el aspecto central que soportaba su poesía, ahora es la mirada introspectiva, la mirada sorprendida, la mirada temblorosa de la memoria. Además, en esta obra Rafael Morales presta una atención reflexiva a la palabra que se va a hacer objeto mismo de la poesía y que ahondará en el último libro. Es un libro en el que Rafael vuelve a asentar su verso sobre esos dos pilares principales que vengo repitiendo, la dignidad humana por un lado y la precisión poética con que se reconocen y expresan la elegía y la melancolía de una larga despedida. Y quiero escuchar este poema Alba Nocturna por la referencia que hace a su mujer, a Concha. Tan clara era la noche, tan plenamente aurora de la luna, tan tierno amanecer, terco de estrellas, que no sabía si llamarla Concha. Qué lejos ya la hora, y una mañana pura alzó sus naranjales, los tempranos lindos de tu cálida nieve, y abrió lenta la tierna corola de tus labios. Pero en la noche llegas, aurora siempre de mi sangre tuya, pero en la noche llegas con tus frescos jardines y amaneces continua, abriendo en la tristeza que la sombra construye los pétalos más claros que tiene la alegría. Bien, pues en este libro comienza esa estética de la desnudez expresiva que concluirá con poemas de la luz y la palabra. En esta última entrega poética, Rafael Morales escribe breves composiciones en verso libre, aunque domina el ritmo de base heptasilábica, y es una entrega caracterizada por la limpieza, por la precisión en su forma poética, así como por el gozo tanto de la vida como de la palabra. La poesía de Rafael Morales ha avanzado, si nos damos cuenta, desde la negrura del simbólico toro existencial hacia la luz de la palabra. Ha avanzado desde aquella negra pena invocada en el primer poema de su obra poética completa, desde el oscuro llanto de aquel primer poema, a la palabra, a la revelación del hombre silábica y perfecta, dice, en medio de la luz. Esa palabra que, como condensa en el poema la luz de la palabra, supone siempre un triunfo, pues en la noche oscura, dice, aún sigue luminosa la palabra. Culmina así un proceso que camina coherentemente desde la inmediata materialidad testimonial de su primera poesía hacia una indagación de la trascendencia reveladora de la lírica con la palabra y la luz en sus últimos textos, y desde una claridad compositiva y retórica explicativa hasta la levedad sugestiva que está presente en estos últimos libros, desde una mayor densidad retórica en sus inicios hacia una reducción, hacia una decantación, hacia un aligeramiento, hacia una esencialidad cada vez mayor. Estamos, pues, ante una obra lírica intemporal y coetánea, universal y castiza, una de las trayectorias poéticas más coherentes y profundas de la segunda mitad del siglo. Como muy bien definió Pepe Paulino, la poesía de Rafael Morales supone una contemplación afectiva del mundo. Y como el propio Rafael expresó al leer mis poemas, dice, observo que la mayor parte de ellos en su fondo no son más que pura afectividad, es decir, un canto de amor a las cosas, a los animales y a la humanidad. La unidad de la poesía de Rafael Morales está en su particular reacción emocional ante la vida, a lo que se añade un lenguaje expresivo propio y reconocible. Toda la obra de Rafael es recorrida por su fidelidad a una poética de lo humano, y él insistió siempre en esa integración del doble plano de la vida y la poesía, de lo humano y el sujeto lírico, de la emoción humana y la emoción artística. Preocupación mía ha sido siempre, dice, la humanización de la poesía. Creo que esta denominación no tiene más sentido que destacar la preocupación del poeta por poner de relieve en el poema su propia emoción humana en vez de distanciarla y objetivarla, mientras que otras poéticas más intransitivas, digamos, han pretendido objetivar lo humano. Él opta, sin embargo, por humanizar lo objetivo. Su poesía es un retorno a lo afectivo y a lo rehumanizador. Y a esta rehumanización en la que venimos insistiendo ha correspondido formalmente siempre una poesía abierta, una poesía potencialmente comunicable,
Lo que queda fuera es todo planteamiento de poesía irracionalista, de poesía puramente experimental. En cuanto al estilo, pues ni hermetismo ni facilonería, claridad, que es uno de los conceptos que también se ha mencionado en las jornadas precedentes. Junto a ese sentimiento humano, junto a esa pura afectividad, junto a ese canto de amor a las cosas, a los animales y a la humanidad, siempre hay que añadir ese otro concepto para la poética completa de Rafael Morales, la emoción estética o artística, ¿no? Los distintos momentos de la trayectoria poética de Rafael Morales tienen, por tanto, un denominador común: su profunda humanidad y el excelso valor estético de sus versos. Desde los iniciales poemas del Toro hasta estos poemas de la luz y la palabra, la obra de Rafael Morales puede mostrar una variedad formal y de contenido, pero mantiene un tono unitario y consistente en su concepción, la perfección expresiva y el tono humanísimo, coincidiendo con esa definición de poesía que José Benjamín cierra en su prólogo en la segunda edición de Trilce, cuando dice que la poesía es lo más humanamente verdadero o verdaderamente lo más humano. El poeta canta ese amor, dejando en sus versos su propio signo, su propio rastro. Como todo autor deja algo de sí, poco, mucho o todo entre sus obras. En este oficio de poeta, uno de los más inseguros y de los más cansados que existen, decía Valéry, Rafael Morales pasó su vida embelleciendo el mundo, transfundiendo a la realidad su energía poética. Así como por termodinámica siempre un cuerpo de mayor temperatura transfiere parte de su energía al de menor temperatura, hasta que la iguala en calor, así Rafael Morales a lo largo de su vida fue cediendo parte de su calor humano y poético a una realidad más fría para alcanzar ese equilibrio entre la literatura y la vida. Siempre será necesaria aquella literatura como la de Rafael Morales, que cumple la función antropológica de construir al hombre. La literatura nos enseña a sentir mejor. La lectura es el lugar por antonomasia del conocimiento de uno mismo y del otro. La literatura, como concluye Todorov, puede hacer mucho, puede desempeñar un papel esencial, pero para ello es preciso tomarla en ese sentido amplio y sólido que prevaleció en Europa hasta finales del siglo XIX y que parece marginado en la actualidad. Solo puede lograrse si se toma la verdad como centro, la verdad que para Todorov es la única exigencia legítima que puede hacerse una obra literaria, esa verdad que Gao Xingyan define como la ética suprema de la literatura. Hay autores que deslumbran y hay otros autores que iluminan. Mientras que todo deslumbre es cegador, pero fugaz, la luz siempre es benéfica y permanente. Y la poesía de Rafael Morales ilumina con la luz y la palabra desde la transitividad entre esa voz lírica y la instancia biográfica toda la segunda mitad poética del siglo XX, mediante una trayectoria, como digo, asentada siempre entre lo humano sustentador y la belleza formal conformadora. Restauradora en ocasiones, como hemos visto, de itinerarios fértiles de creación, anticipadora en otras ocasiones de tendencias posteriores, generadora siempre de formas y tonos de autorizada independencia, la poesía de Rafael Morales ha encontrado siempre en esa proporción entre el sentimiento humano y la función estética el cauce de la emoción poética inagotable. Por eso, como escribió Vicente Aleixandre, su hermano mayor poético, sentimos tantas veces y tenemos que sentir como que tentamos y estamos tentando a través de la poesía del poeta algo de la carne mortal del hombre y espiamos, aun sin quererlo, aun sin pensar en ello, el latido humano de lo que la ha hecho posible. Y en ese poder de comunicación está el secreto de la poesía, que cada vez estamos más seguros de ello, no consiste tanto en ofrecer belleza cuanto en alcanzar propagación, comunicación profunda del alma de los hombres. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jaime, por esta brillante conferencia tuya que pone corolario a estas jornadas sobre el poeta Rafael Morales. Hemos oído su voz, pero si quieres dale al vídeo son 3 minutos de un documental que se le hizo hace tiempo y sobre todo para quienes no lo conocieron, pues puede ser interesante. Y es que la vida es un sinfín de momentos extraños que van y vienen, girando sin parar, desde el llanto primero al último suspiro. Lo demás es solo memoria pura de un instante del hombre. Nadie detuvo el tiempo en su hermosura.
efímero es vivir, breve es el gozo del presuroso instante, breve la entrega del día que derrama su desnudez triunfal en nuestros ojos. Este es Rafael Morales. Este es el poeta que, a pesar de todo, abre las puertas solo con sus versos. Este es el Rafael que, como en su poema Palabras, ha ido quedando en ellas y no precisamente para el olvido. Yo fui quedando en mis palabras, en su temblor incierto, en su silábico latido, en su perpetuo congregarse en sueños, en sus cansadas caravanas perdidas. Yo surgí de sus pétalos caídos, de sus alas efímeras, fugaces en el aire. Yo edifiqué mi vida en otras vidas, penetré en la memoria y en el tiempo, palabra tras palabra, ceniza tras ceniza. Ahí tan solo que al aire pertenece, yo edifiqué mi vida en el olvido. Este es, en fin, el poeta que, edificando su vida en otras vidas, hace que su poesía sea aire que al aire pertenece, para que todos la respiremos con su realidad humana y su belleza clara y expresiva. Hasta ahí. Muy bien, pues vamos a proceder a la clausura y Pureza, llamo a Pureza y a Rafael Morales Barba. Pureza. Por favor. Ponte tú en el medio. Pureza, una pequeña palabra de condado. Acércale, por favor, el... La verdad es que es un honor estar aquí clausurando, pero yo no esperaba estar hoy arriba aquí. Porque normalmente lo que me gusta es estar abajo, viendo lo que hay en el suelo y lo que se puede hacer en el espacio y en el tiempo posible que te da la imaginación, la intuición y el fervor, sobre todo por la poesía. Dar las gracias a la Fundación Gerardo Diego, a la Fundación Universitaria Española, donde estamos, que nos ha recibido con esta generosidad, y a la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, a todos los profesores que han pasado por esta mesa. El primer día, hoy, que ha sido un día extraordinario, les felicito a todos, pero especialmente al profesor Olmedo, que me ha gustado muchísimo, porque él ha tenido un poco más de tiempo y ha podido dilatar, no solo explicando una evolución orgánica, sino la claridad y la visión extraordinaria de esa evolución que el profesor nos ha mostrado. Que se entiende, igual que al poeta hay que entenderlo, y la síntesis y los sustantivos es lo fundamental, incluso también los poetas de la vanguardia, no solo los claros que se entienden, también hay otras claridades de los aparentemente oscuros, Diego Larrea, por ejemplo. Y me ha gustado muchísimo su intervención. Agradecer a los profesores, a los alumnos, a la recepción de ayer que hubo en la Complutense, el haber hecho posible. Por aquí pasó un hombre, y
hablando de personas, tengo que felicitar también al profesor Huerta Calvo, porque desde el primer momento acogió el proyecto de estas jornadas de una manera inmediata, extraordinaria, en cuanto a darse cuenta de que merecía la pena que la Fundación Universitaria Española retomara la figura y obra de Rafael Morales. Y claro que valen los centenarios, estudios, esta edición tan importante sobre la prosa crítica, la edición facsímil y otras cosas que van a aparecer a partir de ahora, las actas de estas jornadas que te van a aparecer, y claro que merece la pena. Y sobre todo, de nuevo, felicitar a la Fundación Universitaria Española y al profesor Huerta Calvo y agradecer todos sus desvelos y toda su ilusión. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, antes de darle ya la palabra para que clausure las jornadas, quería efectivamente pues devolverle las gracias. Ella sabe que no es un cumplido, porque hemos trabajado muy a gusto, muy en armonía, desde que hace unos años ya lo hicimos para inaugurar la sala Gerardo Diego y la Escuela de Astorga en la Casa de Panero en Astorga. Y ha sido un placer, Pureza, ahora que ya has abandonado tus tareas al frente de la Fundación Gerardo Diego, pues que esto yo creo que ha sido un punto, un colofón en tu carrera de 20 años al frente de esa fundación que tú has puesto en el lugar relevante, ¿no?, que tiene ahora mismo como referente de la poesía contemporánea. Y efectivamente, los centenarios sirven, yo creo que sirven, efectivamente. Ahí están esas dos realizaciones, la antología y la prosa crítica que ha hecho Javier Domingo. Pero hay más. Vamos también a meternos ahora con el Teatro Rafael Morales, con los fondos que aquí tenemos, más los de la Biblioteca Nacional, más los de Talavera, que conoce muy bien Pablo Rojas. Pues vamos a intentar también que se conozca esa otra faceta absolutamente desconocida del Rafael Morales dramaturgo. Pero creo que, a pesar de que se ha dicho que lo mejor para un poeta es que tenga nombre una estación de metro, pues creo que lo mejor para un poeta es que un aula de poesía lleve su nombre. Y aquí me complace anunciar, como patrono que soy de la Fundación Universitaria Española, codirector del Seminario Menéndez Pelayo, el que la poesía vuelva a esta casa, donde estuvo hace mucho tiempo. Era yo estudiante y pude ver aquí recitales magníficos de Dámaso Alonso, de Luis Rosales. También por aquí pasó Rafael Morales, también pasó Pureza Canelo. Y ella, he de decir, que me animó mucho a resolver esta cuestión y a que el aula de poesía vuelva. Todavía no puedo anunciar la fecha de inauguración, no sé si será en este curso o a primeros ya del curso 1920-21, en que invitaremos a los mejores poetas españoles a que aquí vengan a decirnos sus mejores versos, ¿no? Así quiero que aparezca, ¿no?, mis mejores versos, una especie de antología que nos permita, pues eso, tratar la poesía como algo vivo, como algo necesario en esta labor de recuperar las humanidades, esa dignidad de las humanidades de la que el otro día aquí en esta mesa nos habló la secretaria de la Real Academia Española, Aurora Ejido. Pues dentro de la dignidad de las humanidades, la poesía, desde luego, debe ocupar el lugar prioritario, el lugar más relevante. Quiero agradecer, por último, antes de darle la palabra a Rafael Morales Barba, a Concha Morales Barba, la colaboración que nos han prestado también para poder llevar a cabo estas jornadas. Ha sido un placer estar escuchando durante 3 días, aunque algunas veces nos hemos repetido, la palabra, el verso, el pensamiento también de Rafael Morales. Muchas gracias.
Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Ya se sabe que a los amigos se los conoce en los hospitales, las cárceles y en los congresos de poesía. Así que muchas gracias a los presentes, al público que ha venido, porque anima mucho ver muchos amigos y algunos que están, otros que se han ido. Y creo que igual que no hay poetas sin lectores, pues no hay congresos sin público. Así que lo primero de todo, antes que dar las obligadas gracias previsibles a todos los que eran asistentes, pues agradecer a todos los presentes la paciencia durante 3 días. Por empezar por lo principal, pues tendría que empezar por Pureza, por Joaquín Benito de Lucas y por Javier Huerta. Así que lo primero será decir que para ese aula de poesía pues dono mis carteles personales con todos los poemas de mi padre, con la cancioncilla de Amor a mis zapatos, y por tanto que no los quiero de vuelta, que os los quedéis aquí porque van a estar mucho mejor que en mi casa. Así que, querido Javier, pues qué te voy a decir, fui alumno tuyo, aprendí mucho de los trovadores, te hice menos pellas que a López Estrada, entonces no saltaba en paracaídas, pero bueno, fuiste un profesor magnífico, un gran amigo de mi padre, que te quería muchísimo, y por tanto, pues, el encontrarme hoy aquí, aunque nos hemos visto en muchos sitios, pero encontrarme hoy con este preciosísimo acto en tu casa nueva, haciendo estos fastos, pues me emociona y me hace reconciliarme además con la Facultad de Letras de la Complutense, que es una facultad dentro del panorama español, particularmente, igual que Granada y Salamanca, son las 3 que más sentido dan precisamente a esa recuperación humanista de los poetas y de las letras. El propio, ya por citarlo, José Manuel Lucía Mejías, también con esta recuperación de los escritores complutenses, pues es un modelo de lo que debe ser también una universidad, no solamente abierta hacia adentro, sino abierta a todo el mundo sin demasiado torrebonismo. ¿Qué voy a decir de Pureza Canelo? Yo estaba en casa cuando llamó, en Plencia, cuando llamó para proponer Por aquí pasa un hombre, estaba por allí, así que vi también la ilusión de mi padre, conozco la gran amistad que los ha vinculado, conozco el gran entusiasmo con el que hondo, con el que les unió y con el gran entusiasmo que, como dice Baudelaire en el famoso poema, hay correspondencia, están las correspondencias, y esas correspondencias pues han sido tan grandes que inauguró la colección de la Comunidad de Madrid con Por aquí pasó un hombre, y que además ha sido siempre de una fidelidad y de una, digamos, de unos panegíricos a veces entre ambos que a veces incluso a mí me ruborizaban. Pero los amigos son así, y los buenos amigos y los buenos poetas pues se saben entender muy bien entre ellos. No está Joaquín Benito de Lucas, al que evidentemente una enfermedad grave le tiene un poco apartado, pero a mí me da... bueno, pues no quisiera dejar de citarlo en este, digamos, año un poco emocional, porque también es el año, como saben, en que, o como sabéis, en que hemos donado a la Biblioteca Nacional, eran 25.000 cartas que hemos dejado resumidas en 1.400, y ha sido un trabajo tremendo, y que también se ve acompañado, por tanto, de estos actos del libro que acaba de publicar Pablo Rojas y de tantas presencias que están hoy aquí y que, como las tenéis ahí,
yo podría citarlas pero desde mi querido Pedro González Moreno hasta el decano, que es de Belvis, de La Jara, de un pueblo cercano de mi padre, que voy a decir de Jaime Olmedo Ramos, que hace unos años me llamó para decirme que si quería escribir algunas fichas para el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, y que hicimos Fernando Llobero y yo la de Claudio y la de Claudio Rodríguez y la de mi padre, y con una generosidad enorme lo colocó entre los 5.000 hombres más importantes de la historia de España, que aunque Javier me va a regañar, yo creo que era un exceso de exageración por parte de Jaime, pero bueno, como he escrito alguna vez, los talaveranos son así de generosos, y Jaime, que es un modelo y futuro, supongo, jurado del premio Rafael Morales en Talavera de la Reina, esperemos que antes que después, pues lo coja. ¿Qué voy a decir más? Muchísimos amigos, muchísimas, desde Antonio Hernández o Javier Lostalé, con el que, en fin, nos hemos visto en tantos actos, Abraham Madroñal, que hoy no está aquí, pero que somos jurados de muchos eventos juntos, y que también nos une la universidad y la academia, un amigo entrañable. De Emilio Miró, pues que me pareció, cuando le vi, que no había pasado el tiempo por él, parecía que estaba dándome clase todavía en la facultad, o de mi compañero José Antonio Llera en la Universidad Autónoma de Madrid, al que le acabo de ceder los trastos del curso decano de Poesía con Continuidad en la Universidad Española, que es Poesía y Divergencia, que he estado dirigiendo durante mucho tiempo. Mucha gente, con el que más divertido es con Epicteto, con mi amigo Epi, porque incluso hemos sido guardaespaldas los dos. Yo he sido campeón de Kung Fu y Epi era karateca, y hemos sido guardaespaldas de jóvenes, o sea que me ha unido también lo académico y lo divertido cuando teníamos 25 años, por poner una nota de humor. Y finalmente un acto que ayer me produjo una gran emoción, que ha sido el acto del Instituto de Teatro de Madrid, ayer en el Paraninfo, en ese Paraninfo en el que yo he actuado. Dirigí, ahora tengo un buen amigo, que es el ministro de Cultura, que es Pepe Guirao, y que lo tuve de segundo cuando dirigía el grupo El Cambaleo de Teatro, y que estoy vivo porque casi me caigo desde arriba, porque era el más atlético, aunque parezca mentira, de todos los de la compañía, y me tuve que subir una escalera hasta arriba del Paraninfo, arriba, y desde ahí recitaba poemas de Lorca. Casi me caigo porque la escalera empezó a moverse y casi caigo en aquello, pero entonces con Pepe Guirao, pues que se ha solidarizado con el homenaje, todo se ha dicho. De paso, pues fue algo muy entrañable, y volver a ver otra vez y estar en aquel acto donde tantas veces he visto a mi padre, pues lógicamente fue muy emocionante y muy conmovedor y un poco nostálgico. Volver aquí también, y con eso voy a terminar, volver a la Fundación Universitaria Española, porque aquí yo me acuerdo con Lavandeira, con Amancio Lavandeira, o con tanta gente con pantalón corto, llegar allí y poner una firma para que me dieran algo, para poner un currículum cuando estaba intentando trabajar en la revista Poesía, era algo que entonces pues producía mucha ilusión, y ahora está muy cambiado, pero entonces pues me parecía algo lo más de lo más. Así que nada, a lo dicho, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Pureza, a Elena Diego, que no está también, quiero decírselo, a la Fundación, a la Complutense, al Instituto y a los talaveranos. Hasta luego. Qué fuerza tiene Talavera, ¿no?